Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Estamos aquí hoy, ¿no? Nuestro cuarto día, ¿no? Sí, Cuarto. Yo he puesto 5 aquí, después arreglo. mañana. Nuestro cuarto día, ¿no? Del podcast. Y bueno, con este tema, ¿no? Aprendiendo a esperar en Dios. Y bueno, hoy yo quería hablar sobre José. Y hoy lo que puse yo aquí es José esperó en el tópico de hoy. Amén. Bueno, yo estaba hablando con Dios, ¿no? Que me diera algo para hablar, porque yo estaba diciendo, no, no quiero hablar por hablar. Amén. Dame algo, Señor, o sea, ministrame algo. Y luego Dios me ha hecho recordar, ¿no? De la historia de José. Y este fin del pastor estaba predicando, ¿no? Creo que ha sido este fin de que ha mencionado José. ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Y bueno, el pastor ha dicho algo que yo nunca había me fijado así, ¿sabes? Cuando él predicaba, yo decía, madre mía, nunca he tomado por este lado, ¿no? Porque él decía que, bueno, grandes personajes bíblicos, un ejemplo, David ha dicho, tal, David pecó eso, Saúl pecó en eso, tal, o sea, siempre hicieron alguna cosita, ¿no? Y él decía que José, ¿dónde está el versículo que dice, José pecó contra Jesús? O sea, no hay, ¿sabes? Entonces yo meditaba en eso. Pero lo que quiero traer aquí sobre este tema, aprender a esperar en Dios, es que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que cuando José va preso, va a la cárcel, en momento ninguno la palabra nos dice que José blasfema contra Dios cuando sus hermanos lo echan en el foso este. La palabra no dice en momento ninguno que él maldice el nombre de Dios. Cuando se pone en la casa de Potifar, no maldice el nombre de Dios. O sea, él supo esperar, ¿sabes? Amén. Él supo esperar. Es un gran ejemplo bíblico de una persona que supo esperar, Amén. ¿sabes? Y una cosa también que me llamaba la atención es que la espera también trae sus frutos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que al momento que, cuando él estaba en la casa de Potifar, todo lo que él hacía prosperaba. Cuando él se fue a la cárcel, todo lo que él hacía prosperaba. O sea, mesmo en No, situaciones que aparentemente eran malas. malas, o sea, aún así estaba la presencia de Dios con Amén. José Amén. y José todo lo que hacía prosperaba. O sea, lo que le daba en su mano daba frutos. Entonces yo meditaba en eso. Cuando José estaba en la cárcel, eh, la única vez que él ha dicho así ha sido cuando los dos presos ahí, ¿no? El copero y el panadero tuvieron un sueño, ¿no? Y él al traducir este sueño ha dicho, no, recuérdense de mí cuando esté delante del faraón. Y aún así los coperos se olvidaron de él, ¿no? En la palabra dice que él pasó más o menos 2 años en 2 años en la cárcel. Amén. Y si nosotros paramos a leer, está en Génesis 39, 40. Si nosotros paramos a leer durante este período, la palabra dice ¿no? Que él se quedó más o menos unos 2 años hasta que el copero se recordara de él y eso. Y la palabra nos dice, y José se quedó enojado porque le olvidaron. José se enfadó, no. O Tuvo sea, él paciencia. supo esperar. Es lo que dice el pastor. ¿Cuántos aquí queremos ser un José? Y nosotros pensamos luego en el gobierno, ¿sabes? Y levantamos la mano. Pero es decir, pregunta dos. ¿Cuántos aquí quieren pasar el proceso de José? Las manos se empiezan a Nadie. bajar, ¿sabes lo que? Todos, no, no, no. Todo, yo que, bueno, Solo bendiciones. ¿sabes? Entonces yo meditaba en eso. O sea, tiene dudas sobre la espera, te cuestiona porque lo que te queda, yo voy a hablar esto todos los días. Mañana voy a decir otra vez, no romantizo la espera, porque para mí es un tratado de Dios muy grande Amén. en mí, ¿sabes? El tema espera. Entonces, lo que te quiero decir, pero es como que la espera se queda más liviana cuando recordamos estos ejemplos bíblicos. O sea, un ejemplo, José esperó y tuvo su fruto, o sea, tuvo su bendición. Tenemos de donde apoyarnos. Es eso. Y también al final, ¿no? Y termino aquí lo que quería traer, cuando Jacob está dando las bendiciones para sus hijos, ¿no? Otro tema que ha abordado el pastor el domingo, o sea, lo que dice su padre a José, o sea, la espera valió tan la pena en la vida de José que, o sea, ha conquistado lo que ha conquistado en Egipto y aún ha sido prácticamente el hijo que recibió más bendición de parte de Mm. su padre, ¿sabes? Entonces, esto que quería traer para nosotros, ¿no? Este ejemplo no claro de aprender a esperar en Dios. Amén. Así es. Bendiciones a todos, bendiciones. Este,
como dijo aquí Pedro, aprender a esperar o cuando esperamos en Dios vienen las bendiciones, ¿no? Y bueno, José literalmente es el claro ejemplo y tenía aquí otros ejemplos. Por ejemplo, dice, Salomón pidió sabiduría y Dios le añadió riquezas. Abraham pidió un hijo y Dios le dio generaciones. Amén. Dios da más a quienes saben esperar y confían en Él. Amén. Uh-huh. Él lo tenía ahí y es literalmente lo que Pedro acaba de hablar, porque José supo esperar y le vinieron todas las riquezas, bendiciones hacia él. Uh-huh. Y eso también me lleva a un versículo que es... Nadie lo tiene, ¿no? A ver. Lamentaciones 3, 25 y 26 Uh-huh. de la NBI. Dice, bueno es el Señor con los que en Él esperan, Uh-huh. con los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente la salvación del Señor. Amén. Este versículo y la frase que dije, o sea, que mencionaba, es muy buena porque es literalmente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. A esperar y no buscar las bendiciones apresuradas, porque las bendiciones apresuradas no nos van a llegar así. Si nosotros lo que estamos diciendo, como Pedro, no me voy a cansar de decir si nosotros nos afianzamos en la palabra y aguantamos el proceso confiando en Dios, las bendiciones van a ser más grandes de lo que nosotros pedimos. Y este tema es muy bonito, de para que me ha gustado, es uno de los que más me ha gustado, no solo porque es el mío, sino que ha sido uno de los que más me ha gustado porque a mí en lo personal el proceso de esperar se me ha hecho difícil, pero estoy aprendiendo. Gracias a Dios. Y, o sea, este tema de verdad me ha gustado mucho, me ha gustado tanto para aplicarlo en mi vida como para hablarlo. Y de verdad estoy muy contento con lo que hemos estado hablando estos días. Amén. Ayer hemos hablado también un poco, ¿no? de eso, del tema de esperar en Dios, ¿no? Y yo meditaba así y veía como que muchas veces nosotros no sabemos esperar en el momento oportuno, ¿no? Que, claro, y tampoco sabemos actuar mediante la espera. Amén. Que ayer mismo en el podcast Dios me hablaba como de una dirección a la espera. Una dirección a la espera. Porque aquí en Éxodo 13, 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Gracias. Y aquí Dios guiaba, ¿no? al pueblo de Israel, así, guiaba para que, bueno, guiando para dónde tenía que ir, ¿no? Mediante el proceso. Pero ellos se quejaban tanto que ya no quería estar en el proceso. No quería esperar, pasar ese tiempo de proceso, de espera, ¿sabes? Y como hemos dicho aquí, que saber esperar nos lleva a la prosperidad en Dios, ¿no? Como José, pero si no sabemos esperar tampoco nos lleva a la muerte, porque muchos aquí en el desierto no esperaron en Dios, que Dios los sacara del proceso, ¿sabes? Y entonces muchos han muerto, ¿sabes? Y yo puse una frase que dice, en la espera también tenemos una dirección, una nube, una columna de fuego. Y siguiendo la dirección y obediencia a Dios, nos hace salir del proceso en el tiempo oportuno de Dios. Amén. ¿Sabe? Pero si seguimos en desobediencia y murmuraciones, tardaremos en el proceso, viviremos un proceso largo, y si no volvemos a Dios, moriremos en el proceso, a donde jamás Dios quiere que permanecemos para siempre en el proceso, ¿sabe? Y yo meditaba porque nosotros tenemos como ese deseo, ¿no? Ese que ya es de la carne, de nuestra manera, querer guiar, y no ser humilde y dejar nuestro tiempo para vivir el de Dios, ¿sabes?
pero yo me quedo contento porque en la espera hay provisión de Dios también, ¿sabe? En la espera hay el cuidado, el amor de Dios, ¿sabe? Y entonces yo meditaba y veía que muchas veces yo quería mismo a mi tiempo y yo no veía la manera que Dios quería que yo esperara, ¿sabe? Porque a veces Dios quiere que yo espero y yo quiero avanzar, avanzar, avanzar. Como la pastora había dicho, ya nos pasó un estudio unas semanas, que nosotros queremos adelantar el tiempo de Dios y no queremos esperar. Ese tema de adelantar, no saber esperar es muy peligroso. Porque aquí hasta el pueblo ya desistió de ir a la tierra prometida, no quería volver, ¿sabe? O sea, no quería esperar, no quería vivir el proceso, sabiendo que Dios le estaban cuidando de ellos, ¿sabe? Muchas veces nosotros tampoco miramos eso que en la espera, Dios aún sigue como cuidando de nosotros. Pero muchas veces estamos quejando, estamos murmurando, estamos como, no vemos las maravillas de Dios, ¿sabe? Y eso que yo meditaba así desde ayer, así sobre ese tema que en la espera, Dios siempre tiene una dirección para nosotros. Amén. Amén, gracias a Dios. Es bonito, ¿no? Tratar de estos temas porque cuando estamos hablando aquí es porque ya hemos tomado algunas experiencias, ¿no? De estos asuntos y por eso que hay argumentos, ¿no? Y hay experiencia como nuestro hermano Kenny mismo, ¿no? Ha dicho que, claro, este tema habla mucho con él porque está aprendiendo de él. Amén. Entonces, nuestro día a día con el Señor es un aprendizaje. Y cuando tratamos de esperar en Dios, ¿no? Podemos traducir también esta palabra de espera en esperanza. Amén. O sea, el tiempo de espera estoy esperanzoso. Lo recibiré, estoy, amén. Ahí también dice entra la traducción fe. Amén. Amén. Saber esperar en Dios es tener fe. Y también lo traduzco a la palabra esperar, paciencia. Amén. Que es lo que menos nosotros tratamos a veces de manejar la paciencia. Por falta de paciencia, cuántas destrucciones ya sucedieron, ¿no? Por falta de paciencia, uno con el otro hay destrucción, ¿no? Por falta de paciencia en la casa, con los hijos, en el matrimonio, hay destrucción de matrimonio, hay hijos separados de la casa, hay, amén. Solo destrucción. Cuando no sepamos o no tratamos de aprender a manejar. Amén. Comparto un versículo en Salmos 41 que dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él fijó en mí y oyó mi clamor. Amén. Me encanta este versículo porque aquí Él dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. O sea, aprendió a esperar en Dios. Y dice que el Señor oyó, lo escuchó. Amén. O sea, lo contrario del afán, o sea, el afán lleva a Dios no nos escucha. Si estamos orando, si estamos pidiendo a Dios por una causa, pero afanados, Dios no ni siquiera lo va a escuchar. Amén. Amén. En Romanos 8:25 dice que si deseamos algo que todavía no lo tenemos, debemos esperar con paciencia. Amén. Amén. O sea, la paciencia nos lleva a entrar en una verdadera comunión con Dios. Amén. Conocemos la historia de Saúl, que de principio mencioné algo sobre su vida. O sea, Saúl destruyó un reinado, destruyó una familia, una casa, destruyó todo lo que era levantado por Dios. Amén. Por falta de paciencia. Amén, mis hermanos. O sea, la paciencia es fundamental para nosotros seguir avanzando en el reino de Dios y en la comunión con Dios. Porque por falta de ella murmuramos contra Dios. Amén. El pueblo se desgastaron más en el desierto por falta de paciencia, ¿no? Ellos por falta de paciencia nos lleva a murmurar contra Dios. Amén. Y
contra Dios no hay nadie hasta ahora en la Biblia, en toda la historia, en toda la trayectoria, no se encuentra ninguno que se levantó contra Dios que tuvo éxito. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar este lado nuestro, si no, todavía no lo tenemos, ¿no? Como dice ahí apóstol Pablo en Romanos 8:25, si queremos algo, siempre queremos algo, ¿sí o no? Siempre estamos expectantes por algo que queremos recibir. Y ahí la instrucción es, si queremos, debemos, dice. Si queremos, debemos esperar con paciencia. Amén. Porque claro, lo contrario de ello es el afán. Y en el afán, si nosotros miramos en la Biblia, hay un montón de desorden que causada por el afán. Amén. Entonces, es muy precioso. Paciencia, tolerancia, ¿no? Por falta de paciencia, perdemos una buena amistad, perdemos una familia. Amén, porque no, quizás no hemos tolerado a nuestras esposas, nuestros esposos por alguna cosa, no hemos perdonado porque no hemos, amén, entra ahí el afán, entra la destrucción. Amén. Amén. Es muy precioso aprender a esperar en el Señor. Amén. Amén, hermanos, pues aprender a esperar es una virtud. Pues de hoy es eso. Os pedimos que compartan, que escriban, que comenten, que denle like ahí, denle like, que suscriban ahí, ¿no? Yo no Que veo es, ninguna pregunta ahí, ¿eh? que es de bendición. Pregunten también si tienen dudas o un testimonio que ha pasado en sus vidas. Puede comentar ahí que es de bendición. Amén. Si, Amén. si de pronto un tema con el que quiera que les interese que hablemos, también lo pueden poner por ahí. Nosotros lo podemos hacer para aprender y enseñarlos a ustedes. Amén. Bendiciones. Amén. Shalom. Bendición.